Continuamos exponiendo los temas acerca del género narrativo y hoy nos reúne a hablar sobre el tema estructura interna de la narración. Es un tema fundamental para la comprensión de este gran género literario como es la narración, el relato. Así es que vayamos a conocer las etapas las cuales debe de tener y debe de pasar una narración. Esto es Educa TV, canal totalmente educativo. Bienvenidos. ¿A qué se refiere entonces la estructura interna de la narración? Esta se refiere al desarrollo del contenido que se está relatando, es decir, los momentos por los que va pasando la historia. Y bien, pues aquí tenemos el esquema clásico de la narración, el cual nos sugiere que debe de tener las siguientes etapas. Como etapa número 1 nos menciona que debe de existir forzosamente un planteamiento. En el planteamiento se expone el tema o asunto que se desarrollará en el relato, el conflicto, la situación, además de ello los personajes principales que estarán dentro de el relato y por supuesto el contexto de desarrollo de la obra. Y esto es a la etapa número 1 conocida como planteamiento. Posteriormente entra la etapa número 2 que se llama punto de ataque o ruptura de equilibrio. En este punto de ataque nos viene mencionando que el protagonista se desestabiliza por alguna cuestión, lo cual motiva al desarrollo del conflicto. Aquí debemos de poner mucha atención, puesto que justamente en este primer quiebre de la historia va a hacer que se empiece a generar, a desarrollar el nudo o enredo que corresponde a la tercera etapa de esta estructura clásica. Y como nos estamos dando cuenta, pues la situación empieza a ascender poco a poco. En el caso de la tercera etapa, nudo o enredo, pues corresponde a la serie de obstáculos o situaciones que derivan de la ruptura del equilibrio, como ya se mencionó, y que el protagonista va sufriendo. Y justamente aquí en este esquema perfectamente ilustrado nos va mencionando hasta llegar a la cuarta etapa que corresponde a el clímax. Y justamente el clímax es el momento en el que se presenta la intensidad máxima de la narración, el choque entre protagonista y antagonista, el momento más emocionante de la obra. Y el clímax pues fue producido a partir de ese problema que se suscitó, de esa ruptura, empezó a ascender poco a poco y al final de cuentas estalló en un clímax. Y por último viene el desenlace que corresponde a la quinta etapa que debe de pasar esta narración, este relato, y justamente en el desenlace marca el retorno a la normalidad después de haber resuelto el conflicto. Lo que debemos de entender aquí es que inmediatamente que estalla el clímax, inmediatamente la historia empieza a tomar nuevamente la normalidad, porque el conflicto se empieza a resolver poco a poco, va bajando la historia, va bajando hasta nuevamente encontrar ese estado de equilibrio con el cual se inició en el planteamiento. Y bien, pues estas son las 5 etapas por las cuales la estructura interna de la narración debe de pasar, y si ustedes por ejemplo quieren contextualizarlo, pues solamente es cuestión de pensar en una historia, la que ustedes quieran, e ir detectando cada una de estas etapas. Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ejemplificar para que quede perfectamente comprendido este esquema que les estamos mostrando en esta diapositiva. El ejemplo que vamos a retomar para ilustrar esta estructura interna de la narración corresponde a uno de los cuentos clásicos titulado Caperucita Roja. Es un cuento infantil. Bueno, en el planteamiento dentro de esta narración nos viene diciendo que Caperucita Roja era una niña que vivía feliz. Además de ello vivía con su mamá cerca del bosque y por supuesto le gustaba visitar a su abuelita. Después viene la segunda etapa que corresponde al punto de ataque o a la ruptura del equilibrio, que es justamente cuando Caperucita decide ir a visitar a su abuelita y
justamente es allí donde la acción del protagonista realiza el primer quiebre de toda la historia y consecuentemente lo va llevando a el desarrollo del nudo o enredo para así llegar al clímax. Y en este caso el nudo o enredo es cuando Caperucita realiza su viaje a través del bosque, se encuentra con algunas dificultades para llegar a la casa de la abuela y fue ahí cuando se encuentra con el lobo. Toda esa parte es el nudo o enredo. Después viene la cuarta parte que corresponde al clímax, que es cuando Caperucita Roja se encuentra cara a cara con el lobo y es justamente cuando el lobo se quiere comer a la misma Caperucita después de todas esas atrocidades que el lobo realizó en la casa de la abuelita, y es ahí el clímax. Inmediatamente que se gesta el clímax, la historia empieza a descender, porque es cuando, se mencionó hace unos momentos, empieza a solucionarse el conflicto y el desenlace va a ser desde ahí y cuando Caperucita es salvada por los leñadores y el lobo es capturado. E inmediatamente la historia desciende y el estado de equilibrio se vuelve a retomar después de esa situación que vivió nuestra protagonista, como lo es Caperucita Roja. Y esto es de manera muy rápida un ejemplo. Ahora ustedes, como se los comentaba hace un rato, les toca contextualizar con alguna historia que ustedes hayan leído en alguna narración. Eso sería todo. Gracias por tu atención. Comenta si tienes alguna duda, comparte nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video más de Educa TV.